Para todos. Es un gusto volver a estar de nuevo presentando las APAs. Estábamos hablando que son una herramienta muy necesaria para todos. Yo quiero saber si están viendo la presentación. Sí, Doc, si quieres, preséntala en la parte de abajo, en el icono de la presentación. Puedes ponerlas más grandecitas para que se vea mejor. Sí, es que me sale que sí estaba en pantalla completa, pero a ustedes no sé. Ya le di otra vez. ¿Ahora sí? No. Las veo todavía pequeñas, no sé si de pronto es mi internet o todos los ven igual, que yo estaba pequeñita, la presentación. Está pequeña. Ahí. Sí, está pequeña, Doc. ¿Sigue pequeña? Sí, señora. Oiga, ahora sí no sé, me corcha. No tengo ni idea. Deja de presentar y vuelve y presentas, Doc, ¿sí? Sí, y si ahí. no, y si le da F5 en el icono de ampliación de presentación en PowerPoint para que te ocupe toda la pantalla. Ok, gracias. Vamos a intentarlo. A ver. F5. Ahí. No, nada. En el último icono, Doc, en el último icono de esa misma línea, ahí está la presentación. Baja el cursor un poquito. Bájalo más, baja más, baja más, baja más. En esos iconos, en el último, ese. Sí. Sí, pero si es que no cambia. No cambia. ¿Qué será? Entonces Bueno, no sé. podrías darle zoom, a ver si la podemos ver un poquito más grande. Ah, eso sí, ahí. Bueno, veámosle así porque no sabría decirte qué pasará ahora. Yo tampoco sé qué pasa. La verdad no sé. Porque yo la mando a abrir. Déjame. Voy a intentarlo, qué pena con la audiencia otra vez, pero es que este PowerPoint está peleón hoy. Tranquila, dale, dale. Bueno, para todos, de todas maneras, esta es la presentación. Ahí me están viendo con mi libro. A mí me dio por escribir un libro sobre cómo citar y referenciar autores en textos académicos, porque los jóvenes con los que yo trabajo en la universidad, algunas materias son citas y necesitan aprender a escribir y a citar y no lo saben hacer. Las normas APA son en eso muy exigentes y pues casi todos los documentos y los artículos que se publican en documentos en idioma inglés exigen APA. Pero además se está volviendo un problema porque no saben citar, no saben referenciar y cometen plagio. El plagio tiene sanciones penales, se considera un delito penal en Colombia y pues es muy grave a nivel mundial ser plagiario. Nosotros hemos visto cómo presidentes caen, ministros en otros países y hasta en el nuestro también se pasan vergüenzas así no caigan, pero no se debe cometer plagio. Entonces la idea es tratar de hablar un poco sobre cómo citar y referenciar y tener claridad en las normas APA 2020. Entonces la agenda que quisiera trabajar hoy es hablar sobre normas APA inclusivas, porque las nuevas normas 2020 hablan de la inclusión, de tratar de escribir sin prejuicios. Vamos a trabajar los derechos, qué es un derecho de autor, qué es plagio y obviamente, como es el título, qué son citas y qué son referencias y cómo se hacen. ¿Hasta ahí me han escuchado bien? Sí, Doc, ahí está perfecto. Gracias, lástima es que no sé cómo, vean, en serio que no sé cómo hacer para que lo comparta. Para ampliarlo. Profe, si quiere salga de la reunión y vuelve y entra y vuelve y le da a compartir. Eso a veces puede funcionar. Bueno, voy a correr ese riesgo. Voy a dejar de presentar y voy a volverlo a Y intentar. vuelves y presentas, sí, Doc. A ver si puedes volver a... Espérenme un segundo, voy a mirar a ver acá si es.
de pronto esto. Y eso que hice un tutorial de presentación. Dale, Doc. Las cosas en este tema, en este tiempo de tecnología, las cosas a veces pueden fallar, tranquila. No, Recuerda compartir la pantalla y no la ventana. Trata de compartir la pantalla cuando inicies para que te maximice. Exacto, trata de compartir la pantalla. muy bien, vamos a ver. Bueno, mientras la doctora Claudia puede compartir en el chat, les estoy compartiendo el link de asistencia para que ustedes nos dejen sus datos. Es importante para nuestra gestión desde Bienestar Universitario. Ahora sí se ve como más grandecito, pero entonces dale ampliar, Doc. Dale Bueno. presentar en el icono de abajo. A ver, vamos a ver si lo logramos. No quiso. Bueno. Pero se ve un poquito más grande, la verdad. ¿Sí? Sí, dale, Doc. Tranquila, no te preocupes. Ok, entonces... O si quieres enviárselo a Marcela, que Marcela lo comparta. Sí, también podría ser, Doc. si quieres... Envíame la presentación y ya mismo te la comparto. Mientras tanto. Listo, ya te la mando. Entonces, mientras tanto, vamos hablando de lo que voy. Les decía que la agenda para el día de hoy, pues vamos a hablar de las fuentes de información, que son inclusión, redacción, plagio, ¿qué es autoplagio? Y les voy a mostrar cómo se ve, porque también me he llevado la sorpresa que mucha gente no entiende que existen buscadores de plagio. Entonces les voy a mostrar cómo se ve un buscador de plagio, que esa fue una sorpresa de unos estudiantes de maestría hace unos días que les dije, mire, es que su documento se ve así. Y quedaron como, ¿es en serio que sí existe eso? Y yo, sí, sí existe. Hablaremos de qué es el derecho de autor para entender lo que significa plagio y por qué es ilegal, y las citas y las referencias. Entonces, les decía que yo escribí el documento y pues realmente él no reemplaza la ZAPA. Yo solo hago una síntesis de cómo citar y referenciar, y trabajo no solo con las normas APA. Digamos que actualicé mi texto para trabajar con la APA de 7ª edición, pero mi libro es cómo citar y referenciar en normas APA, normas Vancouver, que son las que utilizan los médicos, y toda el área de la salud, o sea, incluye los odontólogos, psicólogos, todos los que tienen que ver con salud deben citar y referenciar y deben utilizar el estilo Vancouver. Y además tiene también lo mismo en normas técnicas colombianas 61-66, que es la nuestra, porque a veces para abogados y para ciencias, ciertas ramas en Colombia exigen es la norma técnica colombiana. Entonces mi libro tiene esas 3 partes. Hoy nos vamos a basar en lo que es APA, porque es, como ya lo he dicho, el documento que publica más del 70% de los artículos en inglés se piden en APA. Pero vuelvo y lo aclaro, mi libro solo les apoya en cómo citar y referenciar. Nos explica lo que en parte el contenido de todo lo que vamos a hablar hoy, actualizado a normas APA 7ª edición. Entonces, la primera parte, quiero recalcar es, en esta nueva 7ª edición, ¿por qué hablar sin prejuicios? Porque resulta que las normas APA de la 6ª edición, que era 2010, nunca mencionó sin prejuicios, y ahora hay un capítulo, el capítulo 5 del libro 7ª edición, habla de no tener prejuicios. Se debe escribir y redactar, y como ustedes ven en la diapositiva, los 5 primeros capítulos hablan del estilo, de cómo se debe redactar, de la gramática, y sobre todo en el 5 especifica mucho, en Estados Unidos tiene muy en cuenta no escribir con prejuicios, escribir con
incluyentes y además no solo en Estados Unidos, o sea, es algo que por lógica y es muy importante que ahora lo hagamos. Entonces, pues se llama respeto, ¿no? Entonces, creo que por eso lo incluyeron. Ahora, hay que también tener en cuenta que las normas APA son la Asociación de Psicología de Estados Unidos, por consiguiente, ellos trabajan mucho lo que significa la parte humanística, por eso estas normas van muy orientadas hacia todas las áreas humanísticas, ¿no? Entonces, todo lo que son psicólogos, todas las ciencias sociales se publican en normas APA. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a qué se le llama comunicarse sin prejuicios? Pues la norma APA dice que es inaceptable, y perdón que lo lea textual, es inaceptable utilizar construcciones literarias, o sea, escribir insinuando creencias o pensamientos perjudiciales o deducir en contra de personas basándose en su edad, en su discapacidad, en su género, en su raza, etcétera. O sea, todo esto que se puede hacer contrario, ¿cierto?, a lo que es una sociedad incluyente. Dice que incluso si los combinamos, ¿no? Estado civil con inmigrante, con soltero, con religioso, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. Tenemos que tener claro que una comunicación sin prejuicios es cuando los autores se deben esforzar por no usar esto y que lo que se pretende es que los estudiantes y los autores que utilicen APA eviten utilizar expresiones y actitudes degradantes. O sea, para los que son grandes amantes de las normas APA, si realmente quieren publicar en artículos científicos en revistas que utilizan APA, si les piden APA séptima edición, pues realmente la idea es que tengamos muy en cuenta que hay que cambiar el chip. O sea, tenemos que escribir de forma incluyente y sin prejuicios. O sea, nosotros no podemos, bueno, eso nos hace socialmente competentes, ¿no? Dejar los prejuicios a un lado, pensar que todo aquel que nos lee tiene el mismo derecho. Entonces, la idea es esa, ¿no? Trabajar sin prejuicios. Otra forma de hablar es decir que es una opción el consultar a aquellos sobre los que nos vamos a dirigir o sobre quienes vamos a escribir más bien. Por ejemplo, si yo voy a publicar un artículo y tuve que hacer una entrevista a un grupo étnico o a un grupo minoritario, pues lo ideal es preguntarles a ellos. Eso es una forma de inclusión. Preguntarles cómo les gustaría, cómo creen que es la terminología ideal para poder nosotros escribir, ¿sí? Eso hace que lo volvamos más incluyente y evitemos prejuicios cuando no estamos claros, porque a veces, así como el plagio, no siempre somos conscientes de que estamos siendo prejuiciosos o a veces no sabemos que estamos haciendo plagio. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar ese problema? Pues preguntémosle cuál es su terminología adecuada, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras que usted utiliza para describirse a sí mismo? Entonces, la norma lo que recomienda es, en vez de utilizar palabras, por ejemplo, hombre, los hombres, entonces no, el ser humano, los individuos, las personas, de pronto se vuelve un poco más incluyente esta forma de hablar. Yo no sé si hasta aquí está claro lo que quiere decir hablar sin prejuicios. ¿Sí me están oyendo? Sí, señora, perfectamente. Sí, señora. Muchísimas gracias, Marcela. Estoy intentando enviártelo. Ahorita te lo mando. Dale, Doc, tranquila. Bueno, pero ¿se está viendo más grandecito o no? Más o menos. Más o menos. Ay, Dios mío, santísimo. Vamos a ver si lo ampliamos otro tris. No importa que no se vean mucho los títulos. Los títulos, ok. Eso, ahí. Entonces, se debe aprender a determinar en qué casos es necesario aclarar ciertas características, por ejemplo, el género. Si se trata de un estudio de estereotipos, hay que aclarar el género de los participantes del mismo y demás. O sea, uno tiene que tener mucha claridad para poder hablar de forma inclusiva y sobre todo que no se generen prejuicios. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues perdón que sea tan reiterativa, pero digamos que es necesario, eso nos hará una sociedad más inclusiva
y mucho más respetuosa. Además, yo que soy una amante de la paz, pues en la medida en que aprendemos a respetar y a ser incluyentes, pues estamos aportando un granito de arena para que podamos vivir todos los colombianos son felices en nuestro país y muy en paz. Entonces, hasta aquí esa es la parte del capítulo 5, que es muy reiterativo. En Estados Unidos se escriben bastante reiterativos, muy importante y muy importante ser respetuosos, ser incluyentes, sobre todo escribir sin prejuicios. Nosotros somos dados a los prejuicios porque traemos por cultura, por crianza, etcétera, esos preconceptos o prejuicios que podemos ir rompiendo en la medida en que estamos en las aulas, que cada vez que tenemos mayor inclusión nos damos cuenta que hay mucha variedad de estudiantes, de orígenes, entonces eso nos ayuda a entender por qué es tan importante escribir y por qué en el 2020, en un lanzamiento nuevo, después de 10 años que no actualizaban las normas, incluyen todo un capítulo sobre el tema de la escritura sin prejuicios. Pasando a la segunda parte de esta conferencia es lo que significa no plagiar. Pero para entender que cuando se comete un plagio, pues tenemos que entender qué es una propiedad intelectual y qué es el derecho que rompemos o el delito que cometemos cuando hacemos plagio. Entonces, aquí vuelvo y digo mil disculpas cuando copio textualmente, es porque pues, realmente la ley lo dice así. Una propiedad intelectual es el derecho del autor y los derechos conexos de su documento, ¿sí? Protege todas las creaciones, ¿cierto?, intelectuales provenientes de un esfuerzo, de un trabajo, de una destreza, dignas de reconocimiento jurídico, ¿cierto? Y eso incluye no solo las propiedades literarias, sino la propiedad industrial. O sea, lo que es circuitos secretos industriales, variedades de vegetales, etcétera. Esa es la propiedad intelectual. Y entonces es el derecho de un autor. Y un autor, pues es una persona física o natural que realiza la creación intelectual de carácter literario o artístico. Cabe una aclaración y está en la página de derechos de autor, y es que los autores solo son humanos, ¿no? No pueden ser de ninguna otra clase, no pueden ser generalmente es muy difícil que sean corporativos, casi siempre es una persona la que crea y después puede ceder esos derechos, que es distinto, o los hace a nombre de una entidad. Entonces puede sí creerse que puede ser autores y coautores de una obra, ¿cierto? Que la ha llevado esa persona a cabo y eso implica que ha tenido que usar la mente, concebir, expresar y crear. Entonces, a esa persona o a esas personas, autores y coautores, se les denominan específicamente autores. Y por eso se habla de los derechos de los autores. Entonces, ¿qué es el derecho de autor? Pues la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado que la ley lo maneja más o menos. Los derechos incluyen, creo, si no me falla la memoria, creo que hasta 70 años después de la muerte del autor, o dependiendo de a quién se los ha cedido, los morales, o sea, la propiedad de la creación nunca se pierde, los derechos sí algunos se pueden, sobre todo los económicos y todo se pueden ceder o negociar, pero los morales no. El autor es el titular originario de los derechos y patrimoniales y lo reconoce la ley. Por eso, cuando se hace un plagio, pues se constituye un delito penal, porque estamos pues prácticamente robándonos algo, ¿cierto? Estamos diciendo que es mío, algo que yo no creé. Entonces, por eso el plagio se denomina, bueno, en el latín le dicen plagium y se llama secuestro. Eso traduce, pero plagiar lo define la Real Academia de la Lengua, o sea, lo más común es decir que es copia en lo sustancial de obras ajenas, dándolas como propias. El señor Zanabria en el 2014, en un estudio que hizo sobre plagio, dijo, no, el plagio es un robo que tiene dos características.
la copia total o parcial no autorizada de una obra, o la presentación de una obra diciendo que uno es el autor, suplantando al autor verdadero. Eso es plagio. Y pues si lo miramos como un robo, por eso se considera un delito penal. Entonces, cuando yo escribo y cometo plagio, es que estoy haciendo un delito penal. Por eso uno ve personas que van a la cárcel, la legislación contempla multas y cárcel por plagiar. Entonces, si yo me robo una tesis o un trabajo de grado de un estudiante y voy y lo publico, como hace algunos años sucedió con una profesora que salió en todas las noticias, en Revista Semana y demás, que su estudiante 10 años después de que se le robó el trabajo fue y lo encontró por allá en otro país publicado, pues eso, esa persona le ganó. Creo que la profesora tuvo cárcel, casa por cárcel, igual perdió su trabajo y sobre todo, no solo eso, o sea, cuando usted publica como docente universitario, como investigador, pues es muy grave que lo condenen por plagio, ¿cierto? Entonces, y si es un estudiante, pues también, porque como en una conferencia escuchaba yo a un señor decir, es que usted puede ser un estudiante y cree que eso no se va a notar, y hoy es su tesis de doctorado, pero dentro de 10 años usted de pronto es ministro, médico, directivo, y como todo lo que se está en la internet nunca se pierde, ¿qué tal que en 10 años le saquen los chiritos al sol y digan, vea, el director que acaban de nombrar plagió su tesis de doctorado? Creería que le suena como conocido, ¿no? Más de una persona ha hecho esas actuaciones. Eso lo leemos tristemente muy seguido en las noticias. Entonces, estos son dos ejemplos de lo que Sanabria menciona como plagio, que creería que son como los más comunes que le puede suceder tanto a estudiantes como a personas que publican en cualquier medio impreso, que es el plagio utilizando una cita, o sea, se reconoce el autor y muchas veces dicen, ah, no, pero si yo coloqué que eso no era mío. Sí, pero si el texto original se reproduce con cambios muy pequeños, sin utilizar comillas, ni pie de página, ni nada, pues es una forma de plagiar muy light, o sea, como que escribí como que es como que de él y mío. Ahora, el parafraseo como plagio es muy grave y se utiliza mucho, parafraseando sin referencia al parágrafo original. A veces los estudiantes preguntan, ¿cuántas veces puedo citar a alguien? Pues usted lo puede citar las veces que considere necesario, pero cuando usted está publicando y se citó 5 veces perdón, citó en una página o en 2 páginas consecutivas 5 veces la misma persona, pues quien lo está leyendo va a decir, wow, plagió a fulano de tal, o sea, no encontró otro librito, no encontró otra referencia confiable con qué hacer más citas, o sea, no leyó, no se tomó el trabajo de investigar un poco más para sustentar teóricamente lo que está escribiendo. Entonces, puede que el plagio no sea solo dejar de escribir el apellido y el año de la persona en que publicó su investigación, sino estar copiando en exceso a una persona también lo puede significar un plagio, porque está demostrando que usted no aporta nuevo, sino que está diciendo que es de fulano, pero también lo está copiando. Entonces, teniendo en cuenta eso, también existe otro plagio que ese es un poquito más delicado. O bueno, no, son igual de graves. Este es más triste, porque es el autoplagio. Y el autoplagio es reciclarme y como para aumentar mi prestigio. Entonces, yo ya escribí una vez, ahora vuelvo y publico y aumento mi prestigio y vuelvo y digo como si no hubiera publicado lo anterior. O sea, reciclo mis publicaciones para aumentar el prestigio, para promoción o para mostrar que publica más, que básicamente es lo que se necesita ahora, digamos que todos esos grupos para mantener los grupos de investigación y las medidas que se hacen para los investigadores, pues entre más publicaciones tienen, a veces pasa eso y pues puede pasar que
les dé por hacer autoplagio, y eso pues es muy delicado. Entonces, hasta aquí, lo que los derechos de autor y el plagio significan es tener respeto por lo que no es nuestro, ¿sí? Darle siempre el crédito al dueño. Y eso es importante no solo para quien publica, sino para quien escribe, porque a usted no le gustaría que lo plagiaran, ¿cierto? O sea, eso es eso es como un negocio de doble línea. Es un beneficio para dos. Yo lo publico y lo menciono, entonces usted saca puntos porque lo citó alguien. Y cuando yo publique, usted puede hacer lo mismo, aunque sin volver a esas mafias que ahora se están dando. O sea, simplemente es un aporte de respeto, no un juego. Se llama respeto y como yo le digo a veces a los alumnos, si ustedes un abogado, pero también le gusta escribir poemas, pues no sería muy triste que alguien se encontrara su poema publicado con el otro, con nombre de otro. Entonces, que todo lo que usted escriba, no solo lo que produzca y la música, todo lo suyo sea respetado para que usted también respete. Entonces es algo así como no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Porque si no aparecen estos famosos que se llaman buscadores de plagio. Yo nombro dos que conozco mucho, que son Turnitin, Urkund, que son, que hay que pagar por ellos, las instituciones educativas los tienen. Coloqué también Plagiarims, que ese sí es gratis en una parte. Este ejemplo que ustedes ven aquí en la pantalla es Urkund. Yo taché, todo eso que se ven azul, así como tachados porque quité los nombres de los dueños, sobre todo en esos dos negros que se ven ahí. Entonces, si los alcanzan a ver, que dice 100%. Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Qué, sí. qué miedo que a usted mande un trabajo y le salga ese negro? Cuando un trabajo sale con 0, sale en verde. Todavía no me he encontrado el primer trabajo con verde. No, mentira, sí salen a veces uno que otro con verde. Pero a veces esos así en rosadito con el 3% o con el 2%. Si ustedes ven, va cambiando el color, el naranja sale en 25 y el negro dice, eso es un plagio al 100%. O sea, esos autores tomaron un trabajo de otra persona, le cambiaron el nombre y lo entregaron. Eso es muy grave. Eso le costó el grado a una estudiante hace muy poco en una de las universidades en las que yo dicto clase, que soy profesora cátedra. Muy triste ver una persona que gastó 5 años, un trabajo muy fuerte para llegar al día de su grado, y cuando descubrieron que su trabajo de grado tenía ese 100 así en negro, y le avisaron que no había grado y que no iba a haber grado, porque eso es en el reglamento estudiantil, implica que no hay grado, y además a nivel penal, dependiendo del tipo de universidad, implica expulsión. Si es una universidad pública puede Es un implicar... delito. Señora. Es como un delito prácticamente, es un delito. Es un delito, ¿Verdad, exactamente. doctora? Lo que pasa es que, sí, es exactamente, o sea, por eso les decía yo, el plagio es un delito penal porque es un robo. Lo que pasa es que una universidad, dependiendo del estilo de universidad, si la universidad es pública, se dirime como delito inmediatamente. Y si la universidad es privada, tiene otros, digamos, procedimientos de acuerdo a su reglamento estudiantil, con todo y que si la persona a la que fue plagiada demanda, no el plagiador, sino a quien plagió, también puede demandarle y mandarlo a la cárcel. O sea, es un problema gravísimo. Igual lo que les cuento, quien lo cometió no se graduó. Ya no, o sea, esos 5 años de sudor y lágrimas haciendo una carrera se quedaron en la tesis de grado. Entonces, eso es lo que es muy triste. Los muchachos creen que cuando se habla, se dice esto, y no los muchachos, les cuento que yo he asesorado y ayudado, sobre todo con estas normas, trabajos de maestría y todo, y también, o sea, eso no lo exime, esto es de pregrado y posgrado, entidades oficiales cuando van a publicar documentos, cuando le dicen, es que dijo que lo había pasado por Turnitin, ¿qué es eso? Yo, un buscador de plagio que si yo le doy clic en el número, él me manda y me permite ver cuáles y de dónde son las páginas donde usted plagió.
Cuando yo hago eso, el ejercicio con los estudiantes quedan impactados, porque digo, mire, usted sacó su trabajo de la página tal. Eso es algo que realmente ni siquiera se imagina. Pero ojo con esto, no solo es que yo como docente o como universidad pueda revisarlo. Las grandes universidades tienen unos buscadores de plagio que buscan a quien los está plagiando. Entonces también uno puede llevarse la sorpresa de que llamen a la doctora Diana González y le digan, oiga, es que encontramos que su profesor tal o en su universidad hay una tesis que es de esta universidad. Entonces, eso sí sería todavía peor, ¿no? Pero también pasa que usted como directivo de una entidad lo llaman y le dicen, vea, sus profesores o sus estudiantes plagiaron la tesis de grado de fulano aquí en Harvard, aquí en MIT, porque ellas, todas las grandes universidades del mundo tienen buscadores que se encargan de buscar a quienes les realizan plagio. Entonces, digamos que esto no debería ser ni siquiera conversado, o sea, yo no debo tomar lo que no es mío, así de simple. Pero como estamos en un mundo tan complejo ahorita, pues las universidades se protegen y buscan a quien los plagia y las universidades tienen estos programas, creo que Turnitin también lo manejan mucho acá en Colombia, creo que la Universidad Antonio Nariño, si no estoy mal, estaba mirando adquirirlo. Entonces, es algo que puede ayudar a los profesores, pues a ayudar a los jóvenes también, o sea, profesores y estudiantes. Bueno, entonces, con esta primera parte que es entender por qué es tan grave el plagio, pues ahora evitémoslo. ¿Cómo evitamos el plagio? El plagio se evita citando, se evita teniendo claras qué son las fuentes de información, teniendo claro qué es una referencia, teniendo claro qué es una lista de referencias, una lista de tablas y figuras y qué es una bibliografía. Si yo tengo estas 5 cosas claras y las sé organizar, yo evito el plagio en mi trabajo, ¿sí? Entonces, yo debo aprender a citar, a referenciar y después hacer una lista de referencias o una bibliografía. Antes no existía eso que dice ahí que tablas y figuras, porque resulta que es que en las normas APA séptima edición recomiendan que si usted le va a dar créditos a un autor que usted utilizó como adaptación para crear una tabla o una figura, debe crear aparte una lista de reconocimientos sobre esas tablas y esas figuras donde usted trabajó. Y lo que es la lista de referencias normales, que APA trabaja referencias por separado de bibliografía. O sea, en APA no es lo mismo escribir el título bibliografía que el título referencias. Son muy diferentes, entonces ya veremos en qué se diferencian. Entonces, que nos quede claro, si yo quiero evitar el plagio, en un texto académico yo tengo que entender cuál es la fuente de la información, cómo la cito, cómo la referencio, cómo ubico esa referencia en mi lista de referencias y cómo ubico si necesito material académico y referencias en mi bibliografía. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegra. Por favor, me van contando cualquier cosa. Entonces, la primera de las 5 son las fuentes de información. ¿De dónde saco la información? Yo voy, tomo una foto, voy y le digo a los estudiantes, vayan, le dan una vuelta a la universidad y revisan cómo está la universidad post-COVID, porque entonces somos los arquitectos o los médicos y necesitamos ver cuáles son los sistemas visuales, visualmente qué se está haciendo. Entonces, odontólogos, vaya, miren cómo adaptar eso y me pasan un informe escrito. Entonces, yo voy y obtengo información visual de primera mano. Eso se llama fuentes primarias. O cuando yo leo a un autor que publicó en una revista un experimento que hizo. Cuando yo cito a ese autor, pues ya empiezo a trabajar con lo que son las fuentes secundarias. Entonces, las primarias son las que obtienen la información de primera mano. Las secundarias es cuando yo lo cito, cuando yo digo, Martínez dijo que había que utilizar tapabocas
así esté usted en una reunión familiar, porque evita el contagio. Entonces, esa no es una fuente de primera mano, sino secundaria. Algunos autores mencionan las que se llaman terciarias, que son las citas de citas, o sea, cuando fulano dice que Perencejo dijo. Entonces, cuando yo lo leo en un artículo, dice, por ejemplo, Martínez dijo citando a Pérez. Entonces, es lo que se consideran citas de citas, o sea, doble persona, ya es el que está contando es el tercero en la cadena. Esas citas, no solo las voy a mencionar acá, no son muy recomendadas porque en la academia le van a decir, bueno, ¿y por qué no buscó a la fuente primaria? O sea, al origen de la información, ¿sí? Si ahí decía que era Pérez, pues ha debido ir a buscar el libro de Pérez y sacarlo de ahí. Pero es que a veces se justifica, pues, por textos que son incunables, están en una biblioteca y son muy difíciles de conseguir. Entonces, bueno, pues ahí es cuando usted académicamente puede justificar realmente que el texto no se consigue, o es una traducción de un original que está en Alemania, en la República Checa, y pues por allá es muy difícil ir. Eso puede suceder. Entonces, si usted no tiene el texto, solo es la forma académica justificable de hacer una cita de cita. Por lo demás, solo se recomienda en publicaciones trabajar citas primarias y secundarias. ¿Qué se consideran fuentes de información confiable? Académicamente, las publicaciones periódicas arbitradas, o sea, los journal, todas las revistas. Arbitrados significa que han tenido jurados que los han aprobado para ser publicados. Entonces, si son periódicas arbitradas, pues se considera información confiable. Los libros especializados con editoriales reconocidas, las disertaciones doctorales, las tesis de maestría, las ponencias en congresos arbitrados nacionales o internacionales. Digamos que estas son fuentes primarias de información que se consideran confiable académicamente y muestran un grado de investigación para poder soportar lo que yo quiero escribir. Las otras fuentes, que son las que apoyan, no quiere decir que no se puedan usar, sino que apoyan o sustentan los argumentos, son los libros de editoriales no especializadas, enciclopedias, diccionarios, como ustedes están viendo, los blogs, wikis, páginas web generales. Lo que no es, realmente lo que no se recomienda es citar, por ejemplo, anónimos. El anónimo es muy complejo porque el anónimo, pues es como cuando uno no firma algo, ¿no? Si usted no lo firma, pues no tiene dueño. El anónimo también, entonces usted corre el riesgo de bajar información o de presentar información que puede salirle tergiversada. Entonces, es mejor no presentar nunca textos anónimos, excepto que sean cosas muy, muy necesarias y que no tengan el autor. Pero lo que se recomienda académicamente es buscar otras fuentes que justifiquen o que por lo menos soporten. Entonces, usted puede trabajar con fuentes idóneas y con estas sacar de blogs, porque puede ser el blog del rector, entonces pues puede ser válida esa información. Entonces, puede ser la página de la universidad donde está. Entonces, sí se valen dependiendo del contexto en el que se están publicando. Entonces, esas son las que se consideran fuentes de información. Y todas ellas deben tener la cita, deben ser citadas. Entonces, ¿cómo la cito yo? O sea, ¿cómo yo explico de dónde saqué la información sobre la que me estoy soportando mi texto? Pues puedo hacer las citas textuales o no textuales. Entonces, una cita es la forma como se escribe y se presenta la información dentro de un texto. Y pueden ser textuales, o sea, copia fiel, copy-paste, que lo digo más adelante, sí se vale, usted puede hacer copy-paste, ¿sí? Pero tiene que hacerlo bien, dando crédito. Y las citas no textuales, que son las parafraseadas, o sea, cuando yo doy la idea del autor en mis palabras. Generalmente se incluye en una cita el autor,
de esa información, el autor de ese texto y el año. Entonces vamos a hablar de las primeras. Entonces, ¿qué es una cita? Una cita es una idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada. Y nos sirve para sustentar lo que yo estoy argumentando. Generalmente se ubica en el texto junto a la información que se identifica de dónde se sacó. Eso es una cita, o sea, toda la información que no es mía debe estar citada. Sea en mis palabras, o sea, copy-paste textualmente del texto del autor, el original. ¿Y qué se cita? Lo que les estoy diciendo, hechos, imágenes, estadísticas, o sea, la información que no sea de conocimiento del público, ¿cierto? Hechos para los que no es necesario citar la fuente, puede ser que no sea necesario porque ya lo conoce todo el mundo, pero lo demás, todo debe ser citado, ¿cierto? Y se deben mostrar claramente de dónde se sacó la información. Entonces, por eso ahí es tan importante tener claro yo qué quiero escribir y cómo lo quiero escribir. ¿Sí? Esos son los estilos de citas que vamos a mirar. Entonces, una cita textual, bueno, yo ya lo dije, se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Es el típico y permitido, por eso está entre comillas, copy and paste, copiar y pegar, ¿sí? Y es necesario en APA incluir el autor de la fuente y el año. Y cuando es textual, debe llevar la página. Es obligatorio, o sea, eso es una forma de indicar además que es textual, lleva la página. Esas tres cosas son obligatorias en una cita textual. El año, el apellido del autor y la página. Eso le da el carácter de textual. Ahora, las normas APA tienen dos estilos de citas. Unas citas cortas y unas citas largas. Ya las vamos a ver. Entonces, una cita textual corta en APA tiene 5 componentes casi que claves. El apellido del autor, el año, va entre comillas, la página de donde usted la copió y la pegó, y yo le doy la quinta, menos de 40 palabras. Entonces casi siempre digo, si usted va a hacer una cita de menos de 40 palabras o una cita textual corta, recuerde siempre que son menos de 40 palabras, apellido, año, comillas y página. Eso es lo que se denomina cita textual corta. Observen bien que aquí dice, por ejemplo, al respecto, Hamburger 2011 explica que. ¿Por qué es importante entender esto? Porque las normas APA hablan de unas citas entre paréntesis y de unas citas de autor que ya las vamos a aclarar, porque ellos diferencian esos dos estilos. Yo les doy nombres diferentes. Esta es una cita de autor. O sea, yo pongo a hablar al señor Hamburger, dice, al respecto. Él dijo, mire, él explicó que la comunicación se produce cuando entran en juego los 4 componentes básicos. Un emisor, un interlocutor, un mensaje y un propósito, como estamos haciendo ahorita. Tenemos claramente esas ideas, pero eso lo dijo el señor Hamburger. Entonces, esta es una cita textual corta. Por eso ahí están los componentes básicos que no deben faltar si usted está citando bien. Ahora veamos lo que es una cita textual larga. Esta cita textual larga o en bloque, como ustedes ven sus partes, el señor abre el texto y luego nosotros le damos enter, le aplicamos una sangría, que para quien no lo sepa, es el espacio entre margen y el bloque que usted está viendo que inicia en autoplagio, ¿cierto? Esa sangría es generalmente de media pulgada, o sea, de 1,27 centímetros,
¿Por qué hablo de pulgadas? Porque en Estados Unidos las normas APA, las medidas son 2,54 centímetros o 1 pulgada de margen. Entonces, generalmente la sangría es de media pulgada. Ellos no utilizan centímetros, sino que trabajan con las pulgadas, por eso las menciono. Entonces, esto es lo que se llama una cita textual de bloque o cita textual larga. Alguna vez un estudiante me dijo, ¿qué tan larga puede ser? Bueno, pues no se copia un libro completo, o sea, usted no puede decir, le estoy dando el crédito al autor porque ya lo dijimos. Copie lo que es estrictamente necesario. Y lo pega y debe utilizar, como está usted viendo, el apellido, el año, la página. ¿Y en qué cambia? En que tiene una sangría todo el bloque, no va entre comillas, sino aparte. Es párrafo aparte. Eso es lo que hace diferente y esas son las dos citas textuales, tanto la corta como la larga. Esas son las características de lo que son las citas. Pero también hay otra forma de plagiar y esa se ha vuelto como un dolor de cabeza para muchas personas y son las imágenes. Los jóvenes y quienes publican tienen la tendencia a no colocarle la fuente a las imágenes. Les pasa eso, les llegan profe, es que ahí no tenía dueño. Y no, casi todo tiene dueño. Generalmente cuando uno busca, el dueño está. Yo coloqué estas imágenes por dos cosas, porque están de moda y son muy interesantes, miren, por la temática que maneja, aquí están en furor, porque vamos a ver si les quitamos lo que significan las imágenes, por eso les decía que cuando yo obtengo información no solo la leo, sino la publico. Entonces, ¿qué significa una figura? Una figura tiene una fuente y significa algo. Entonces, yo debo tener muy claro qué figuras voy a usar, si tienen derechos de autor, si son permitidas para utilizarlas o no y darle el crédito al autor. Y debo también, APA me recomienda que tenga el contexto en el que la voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué utilicé estas? Porque aquí se está cuestionando a nivel nacional el uso de la cara tapada, ¿no? El derecho a la protesta con la cara sin encapuchados. Entonces, ¿qué coloqué yo? En este momento, uno de los jóvenes músicos de música electrónica que más escuchan los adolescentes se llama Alan Walker. Y él, digamos que una de sus características, como ustedes lo ven en la imagen, a la izquierda, es que él toca, porque él no canta, su música electrónica tapado totalmente. Entonces, digamos que se está haciendo un estudio y por eso las dos imágenes son totalmente lo contrario, ¿no? La otra es el proyecto para la protesta sin capucha y el otro es el que dice, yo me pongo la capucha, ¿cierto? Porque es una forma, él dice, es una forma de vida y de generar curiosidad sobre el autor. Entonces, ¿a qué va? A que debo dar los créditos. Observemos, no sé si alcanzan a leer cómo se escriben los créditos. En las normas APA, séptima edición, se debe hacer como una especie de lista de créditos y van de acuerdo a las figuras, figura 2, figura 3, se debe escribir de dónde fue adaptado y luego la referencia, o sea, de dónde lo sacó, quién es el autor y el link donde yo lo puedo encontrar. Entonces, esas son las tres formas de evitar, de hacer las citas y de evitar plagio. Yo debo citar siempre al dueño de la información que estoy utilizando. ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien, excelente. Bueno, espero. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra, me alegra. Entonces, bueno, a mí estas fotos me encantaron, por eso las uso, porque los jóvenes están de moda. Entonces, ¿y por qué a veces, sobre todo los jóvenes, ¿no? Tienen un gravísimo problema en encontrarle las fuentes a las fotos. Creemos que las fotos no tienen dueño y resulta que nos puede salir carísimo el no tenerles dueño. Entonces, ya después de que tenemos claros cómo debemos citar tanto fuentes gráficas y cómo crear figuras y utilizar la información, cómo hacer citas textuales y cómo hacer citas no textuales,
hablamos de lo que es, cómo las referenciamos. Ya después de que yo cité, la norma APA dice, todo lo que usted cita debe aparecer en una lista de referencias. O todo lo que usted referencie debe aparecer en una cita. Entonces, una referencia es la información que me permite encontrar esa cita. ¿Sí? Aquí ya le ampliamos un poquito al contenido. Vean. El autor, el año, el título del texto, la editorial, la revista, la dirección DOI, etcétera. Todo lo que yo necesito para poder encontrar a ese señor que usted citó. Entonces, generalmente esas referencias, ¿sí?, deben ir en una lista de referencias en orden alfabético y ya otros estilos de referencias que no se citan irán en orden alfabético también en una bibliografía. Entonces, ¿cuáles son los componentes, según APA, básicos de una referencia? El apellido de los autores, las iniciales de los nombres, el año de publicación entre paréntesis, el título del documento, ahí se lo amplío más, la edición puede ser que, o sea, no todos, pero estos son los básicos. Puede que haya unos, puede que haya otros, dependiendo de lo que estamos referenciando. La editorial, si es un libro, la ciudad, la información, si es un artículo, volumen, año e intervalo de páginas. Ay, perdón. El DOI, que ahora cambió. El DOI ahora debe estar con hipervínculo, o sea, ya se debe identificar perfecto el DOI y se puede, ya no necesita, antes era plano, sin el hipervínculo, ahora va con el hipervínculo. Y la fecha de lectura y recuperación ya no se incluye casi en ninguno. Y un cambio que hubo en las referencias, ¿se acuerdan que antes a todos le escribían recuperado de, obtenido de? Pues nada de eso, ya no se incluye eso en una referencia. Entonces vamos a ver ejemplos de referencias. Estas son las referencias de moda y más ahorita. Entonces, si ustedes observan, en ninguna dice obtenido por, voy a mostrarlas así. Un journal con DOI de 21 autores o más. Lleva todos los apellidos, una aclaración, APA, y cualquier documento en APA nunca lleva mayúsculas completas. Solamente los apellidos llevan la mayúscula inicial y no más. Ustedes están viendo el ejemplo de referencia de un journal, de una TED Talk, por ejemplo. Dime, ¿alguna pregunta? Estamos viendo el de un audiolibro, siempre con sangría francesa. O sea, el apellido más a la izquierda y el bloque a la derecha. APA utiliza sangría, primer renglón, y sangría francesa en la lista de referencias y en la bibliografía. Estos son ejemplos de lo que es una referencia. Observen que tienen apellidos, los nombres, las en mayúsculas iniciales de los nombres, el año de publicación, el nombre del documento, y cuando se utiliza, por ejemplo, en TED Talks, ustedes ven la dirección worldwide, no tiene el recuperado en, eso se perdió. ¿Listo? Aquí hay otros ejemplos, una ponencia, una aplicación móvil, por ejemplo, pues son las de moda. Todas las incorporó APA, ahí están los podcasts, las redes sociales, el video, YouTube. O sea, esta norma séptima edición viene muy completa, muy actualizada al momento en que estamos. Entonces habla de redes sociales, de tweets, etc. Esto es lo que se llaman todas las referencias, y si ustedes se dan cuenta, pues como lo dice su nombre, me permite encontrar la fuente de donde sacó la información, porque aquí sí ya está el link donde yo la encuentro y demás. La bibliografía, que era lo que les decía, es lo que dice APA, es que son las referencias que un escritor recomienda leer, pero que no fueron citadas en el texto. Entonces yo a veces coloco el título de bibliografía y digo, vea, le puede servir estos documentos que leí, que no cité, pero que complementan. Las normas técnicas colombianas también trabajan la palabra bibliografía, ¿cierto? Pero ahí sí es todo lo que se citó. Y las Vancouver no utilizan bibliografía tampoco, al igual que APA.
Entonces, pues esto es más o menos todo lo que nos permite citar y referenciar bien. Les voy a dar aquí hice un pequeño resumen, esto sí es como una especie de ñapa de lo que es la forma en el documento. En APA séptima edición, ¿qué cambió? No cambiaron las márgenes, o sea, siguen igual, 4 caras, 2,54 centímetros, 1 pulgada. Los textos, ojo, esto no ha cambiado, pero casi no lo utilizan y no lo han podido entender. APA no se justifica. Ni APA, ni Vancouver, ni NTC. Ninguna norma trabaja justificado. O sea, los textos no se justifican, se deben escribir bien y arreglar. La sangría en primer renglón, lo que les decía, y sangría francesa para la lista de referencias y para los créditos por tablas y figuras. Y estas son las nuevas tipos de letras. Hay varias, sans serif, hay Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, serif Georgia 10, Times New Roman 12, miren, cambia muchísimo en eso. Sigue el mismo interlineado, yo escuché que día una conferencia y pues me tocó escribirle al señor con todas las disculpas, hey, eso no es cierto, el interlineado que a nosotros no nos gusta continúa. Esto es una aclaración antes de que sigamos hablando de la lista de referencias. Esto no es una lista de referencias, ¿las conocen? Esto es lo que uno se encuentra, o por lo menos yo que trabajo con primer semestre, me pasa mucho que a veces me entregan esto, es que referencias bibliográficas, ni se llaman así en APA, y eso es un atentado contra todo. Esto no es nada. Utilizan una palabra también de moda que se llama webgrafía. Creo que tampoco está en el diccionario. Entonces, para que lo tengamos claro y para que no cometamos esos errores y ayudemos a los chicos a que utilicen una lista de referencias así. Esto es lo que se llaman referencias con una sangría francesa en orden alfabético. Esta es la lista de referencias. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna inquietud o pregunta? Muy buenas tardes. Tengo No, una todo pregunta. súper claro. Ya, estas son las referencias que yo utilicé y pues esta soy yo por si me necesitan. Mi libro, si alguien lo quiere adquirir, lo consigue en Ediciones Unisalle. Ellos ya está en ebook y se consigue allí. Y pues con esto, muchísimas gracias. Todas las preguntas que quieran, estoy a sus órdenes. Doctora, por favor, nos deja mirar su correo, que no lo pude mirar, copiar. Ay, ya un segundito, entonces voy a volverlo a compartir. O no, ¿sabes qué? Mejor doctora, muy los voy a amable. escribir por el chat, ¿les parece? Con muchísimo gusto, todas las preguntas que quieran. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Dime. Claudia, hazme un favor. Cuando uno relaciona leyes o decretos o resoluciones, ¿cuál es la forma correcta de citarlas? Uy, wow. Mira, en eso la norma tiene ahora un capítulo completo. Pero pues lo importante es que quede muy claro si es un artículo, si es una ley. O sea, por ejemplo, ley 09 de 1979 y si la publicación es el documento en físico o si es una versión en digital, ¿sí? O sea, hay varias formas, pero generalmente lo importante es que debes nombrar ley de la República, ley de 0979, Congreso de la República, el año en el que se escribe. Entonces, ¿el autor quién es? ¿El Congreso o el Ministerio? Bueno, el Ministerio no saca leyes. Congreso de la República. O si es un decreto, entonces Congreso de la República de Colombia, el año, el número de la ley, ¿sí? Y dónde la consigues. Si ya tiene DOI o si es un documento en digital que sacaste, por ejemplo, de la Gaceta. Entonces, esa parte hay que aclararla. Perdón, ¿el diario oficial es importante o no se requiere? Pues si tú la sacaste del diario oficial, debes escribirlo. O sea, debe decir diario oficial y luego el link donde lo encuentras. Ok, perfecto, muchas gracias. Les acabo de escribir mi correo. Si quieren el libro, les voy a escribir el link también en el chat, por si lo quieren.
Ahí también se lo escribí. ¿Más preguntas? Sí, señora, buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. una pregunta. Si nosotros creamos, por ejemplo, eh, una, una presentación que tiene muchas imágenes, pero solamente es la presentación, uno tiene que hacer una hoja aparte que diga la referencia si sacó muchas imágenes o si sacó un texto de algún otro lado, tiene que ser sí o sí en otra página o en la misma página hay que poner. Muy buena esa pregunta. Usualmente en las imágenes se colocaban las fuentes a veces abajo y apenas vale que yo escriba la fuente abajo de la imagen en nota. Entonces, generalmente se coloca nota, 2 puntos, se aclara que es la imagen y ahí se coloca la fuente de información de donde se sacó y de donde se adaptó. Pero ahora también ellos recomiendan hacer una página aparte donde va, se llama así, reconocimientos para autores, tablas, figuras y documentos. Entonces, esa va antes de la lista de referencias, o sea, en el orden de un documento en APA séptima edición, después de que se termina el documento, la parte textual, y antes de las referencias, va una página en la que dice agradecimientos, citas, referencias y documentos. Pero toda figura, todo cuadro debe llevar abajo la nota de dónde fue adaptado. ¿Listo? Vale, Un muchas manual gracias. de funcionamiento de una herramienta o en equipo que está en un manual, ¿cómo se cita? Igual debes escribir el autor del manual, ¿sí? El año en el que fue escrito y pues el nombre, manual de funcionamiento del Renault 21, modelo 1996, y si lo bajaste de la web o si es producido por la empresa o demás. Esa pregunta de Jefferson es muy interesante. Lo que pasa es que las normas APA no tienen portada y contraportada, porque las normas APA fueron diseñadas para los artículos científicos y los artículos científicos no tienen portada y contraportada. Entonces, lo que las normas APA recomiendan es que se revisen las normativas de cada entidad, o sea, si la Universidad Antonio Nariño tiene su propio manual o si sugiere otro. Algunas universidades lo que hacen es sugerir la norma técnica colombiana 1486. Esa norma sí tiene cómo se hace una portada y una contraportada. Entonces, ahí sí hay que hacer esa mezclita porque es que las normas APA son para journals, no para journals, para publicaciones seriadas, para artículos científicos. Aunque ellos se dan muchas ideas y apoyan mucho otro tipo de instrucciones y de documentos, aclaran que tiene que ser, o sea, que usted mire las instrucciones para autores, como se llama. Un ensayo bajo normas APA, ¿qué requerimientos necesita? Un ensayo es un documento argumentativo. En normas APA necesita todo lo que te nombre. Si te dicen, hágame un ensayo argumentativo, en normas APA, ¿qué tiene que tener? Toda la forma que les di, márgenes, la letra que usted escoja, el tamaño, las sangrías en primer espacio, sangrías en las referencias, y debe tener, pues si tú escribes y citas a alguien, pues citarlo bien, y una lista de referencias. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, al parecer todos han entendido perfectamente el tema, doctora Claudia. De verdad que una vez más de parte de la UAM Villavicencio y de toda la UAM su casa, mil gracias. Le reiteramos la invitación a nuestra sede, todos los aquí reunidos, más los estudiantes, creo que la vamos a estar esperando no solo con los brazos abiertos, sino con la mente abierta, porque es mucho lo que nos falta aprender referente a las normas APA. Sí. Mil gracias por el tiempo, mil gracias por la disposición que siempre tienes a bienestar de nuestra sede. Muchísimas gracias por esta jornada con la que inauguramos nuestra semana universitaria. A todos, recuerden que los esperamos en todas las actividades que vamos a realizar la próxima semana a través de Bienestar y de nuestro fanpage en Facebook. Les vamos contando toda esta dinámica.
Marcelita, quedan contigo para la despedida formal. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, gracias a todos. Recuerden que todavía está en el chat el link para que registren su asistencia. Faltan todavía algunos para que por favor nos ayuden. Y bueno, nuevamente gracias, doctora Claudia, por tu participación. Como siempre, tú apoyándonos a Bienestar Universitario de la Universidad de Nariño. Ya eres parte de nuestra familia One. Ya eres parte, ya eres number one. Siempre te lo digo, ¿no? Sí. Entonces, gracias, Doc. Realmente es un tema que siempre está en nuestra lista. Queríamos hacer algo súper chévere y mira que hoy lo logramos gracias a los 67, casi 70 personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Muchas gracias, doctora Claudia. No sé si quieres decir algo más y pues por último, muchas gracias. Con muchísimo gusto, aquí estoy para lo que necesiten. Les compartí el correo, igual como les queda la presentación, entonces lo que necesiten, con muchísimo gusto. Así es. Igualmente, los que me hayan dejado sus daticos en el link, les vamos a compartir la presentación de la doc y el video de la charla para que puedan tener ahí más información. ¿Listo? Exacto. Bueno, me despido, que tengan muy buen día, los esperamos la próxima semana, ya pueden revisar sus correitos, ya pueden revisar la fanpage de Bienestar, perdón, de la Universidad de Nariño Villavicencio, en la página oficial, ahí está el grupo y ahí pueden ver las actividades que vamos a realizar durante la semana. Entonces, que tengan una muy buena tarde y un feliz inicio y finalización de clases. Bueno, Gracias. chao. Gracias, que tengas buen Hasta día. luego, feliz tarde. Muchas gracias por... Gracias, Marce. Chao. Chao, chao. Hasta luego. No he logrado hacer la asistencia, no sé si de pronto